¿Y si sabías patear la pelota? No, a patear sí, porque pues pateaba los botes de la calle y todo, ¿no? Entonces, pues empecé a patear la pelota, me gustó y ya fui y les dije a mis papás. Después veo que un compañero para irse al Atlas le piden 100 costales de cal, me dice, pues vamos, yo los compro. Nah, es broma. ¿Serio? ¿Es en serio? Tu hijo es de dinero. Órale. Caray. No, pues es tanto dinero. No, yo dije entre mí, no, si yo tengo ese dinero, yo mismo no me compro, no manches, ¿cómo piden tanto? Sí, pues tanto por mí, mejor dámelos tú a mí, ¿no? Y te digo los extranjeros porque los extranjeros, si sacamos los preparadores físicos de primera división, okay. Si no me equivoco, el otro estaba sacando, hay 4 preparadores físicos mexicanos de Nada 18 ¿sí? y 14 extranjeros. Sí. En Liga de Expansión es mitad y mitad. Okay. En segunda división y en tercera división hay más mayoría mexicano. Sí, okay. Porque ahí te dan un peso. Y nos la rifamos. Y tú eres de aquí y esto y el otro y rífatela con ese peso. Hola, ¿qué tal? En su nuevo podcast de Cabrón a Cabrón, su amigo Juan Pablo García y servidor, teniendo un gran personaje dentro del fútbol, Fernando Ramos. No puede ser, qué gran presentación, hasta me siento como artista de telenovela. Casi. Te elegí, Fer, porque somos amigos. Gracias. Estás dentro del fútbol, actualmente como preparador físico, director técnico, pero sobre todo por esa esencia muy natural y que quiero que nos la expreses y quiero que te conozcan, sobre todo como parte de futbolista dentro del fútbol y lo que se viene para ti dentro de las estructuras del deporte. Eso es lo que más quiero que mandes ese mensaje, Fer. Sí, claro, gracias Juan Pablo por la invitación y sí, soy preparador físico y soy director técnico. Hace un año me gradué, nos tocó esa generación de la pandemia, claro, donde sí hubo momentos difíciles porque no es lo mismo estar en una aula a estar en casa por las computadoras, claro, hablando, y entonces nos costó el acostumbrarte, ¿no? Lo de nosotros es el olor al pasto, estar en la cancha y trabajar, pero lo logramos y aquí estamos esperando alguna oportunidad que se dé. Es correcto, creo que en esa parte estás muy preparado. Pero antes de llegar a ese punto, ¿quién es Fernando Ramos o quién era Fernando Ramos en su niñez? Cuando estructuraba el ser futbolista profesional, cuando soñaba ser futbolista profesional, ¿qué pasó? ¿Cómo se la vivió? ¿Por qué estructuras vivió? ¿Y qué vivió dentro de todo ese proceso hasta llegar a ser profesional? Sí, mira, yo vivo cerca del CUSEI, de la Universidad de Guadalajara, donde entrenaban las fuerzas básicas de Leones Negros, el famoso Estadio Olímpico que ya lo tumbaron. Yo vivía a una cuadra, entonces un amigo de ahí del barrio iba a entrenar, entonces un día yo andaba en la calle sin hacer nada y entonces me dijo que iba a ir a entrenar, me le pegué y fui, y un entrenador, Mario Molina, no sé si todavía viva el señor, vive ahí cerca del barrio, y me dice, pues no nos completamos, ¿te quieres meter? Pues sí. ¿De qué juegas? Pues como de todo, pues métete ahí, órale, y me metí a jugar. ¿Y si sabías patear la pelota? No, a patear sí, porque pues pateaba los botes de la calle y todo, ¿no? Entonces, pues empecé a patear la pelota, me gustó, y ya fui y les dije a mis papás que quería entrar a esa escuelita, y pues ya fueron, me inscribieron, y ya, de ahí le empecé a dar, ahí jugaba en un equipillo ahí de escuelita. Tú no te das cuenta que vas mejorando y que empieza a llamar la atención. Ya de repente que me mandan que a la selección, porque eran como equipos internos, 9 años, 10 años, y que me mandan a la selección. ¿Qué la selección? Pues sí, ahora ya no vas a jugar los sábados, vas a jugar los domingos. Y ya sabes que eran los partidos, ¿qué? 7:30, 8 de la mañana, bueno. Y ya empecé a jugar así, sin saber qué era en realidad el fútbol. Claro. Cuando empiezo a ir, que dicen que hay que ir de bolero al estadio. ¿Qué es bolero? Al estadio de los Leones Negros, que va a jugar contra este equipo. Pues me le pego ahí a los muchachos, en ese caso a los niños, y voy a un partido. Bonita experiencia esa, ¿no? Sí, claro. Mi papá me había llevado a los partidos, a ver que al Atlas, que Chivas, que Leones Negros, partidos ahí, pero no sabes la magnitud. Entonces cuando ya piso el campo, por ser bolero, me cae el 20 a los 12 años. Y ves el escenario de toda la gente. Es correcto, y lo que gritan y todo, y empiezo, caray, entonces yo quiero esto para mí.
Entonces ya me empiezo a portar serio y a meterme bien de lleno a lo que es el fútbol. Los consejos de los entrenadores, la clásica, que ahorita en la actualidad todos los jugadores lo toman esos consejos. No se desvelen, no tomen, coman bien, que etcétera. no lo hacen. No, sí lo hacen. En Europa no, aquí sí. Y entonces yo empiezo a agarrar esa formación, esa disciplina. Tienes que llegar con los zapatos boleados, si no, no puedes jugar, fajadito, medias arriba, etcétera, etcétera. Y entonces yo empiezo a agarrar esa disciplina. Entonces en mi casa, mis papás, porque era un poco inquieto, me dicen, bueno, ha cambiado mucho, Claro. se porta bien, se duerme temprano, hace esto, hace el otro. ¿Por qué? Porque si no cumplías con algo, no ibas a entrenar. Sí. Entonces me dicen, no, pues que siga yendo al fútbol, este güey está cambiando, ¿no? Entonces sigo así, le empiezo a dar, empiezo a subir categorías y me empiezo a dar cuenta por los comentarios y por lo que me decían los entrenadores Que ibas mejorando. que iba mejorando y que tenía futuro. Genial. ¿Sí? Pero desgraciadamente cuando yo cumplo 15 años desaparece la primera división de Leones Negros. Wow. O sea que... Ya no tenían aspiraciones para algo más. Ya no había nada. Y para que tú te puedas ir a otro equipo, que la carta de retiro, pues, ¿qué es eso? Pues, la carta de retiro, el dueño de mí son mis padres, ¿cuáles ustedes? Claro. ¿no? Entonces, si algún equipo se interesaba en ti, pues pedían una carta de retiro. ¿Sabe quién era la carta de retiro? Después veo que un compañero para irse al Atlas le piden 100 costales de cal. Entonces voy con mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues que andan pidiendo 100 costales de cal. Entonces mi papá me dice, pues vamos, yo los compro. Nah, es broma. ¿Serio? ¿Es en serio? No, tú sabes que soy muy serio, no bromeo. Y entonces va mi papá y habla con una cierta persona y le dice, ahí están los 100 costales de cal. No, su hijo no es de 100 costales de cal, su hijo es de dinero. Órale. Caray. No, pues es tanto dinero. No, yo dije entre mí, no, si yo tengo ese dinero, yo mismo no me compro, no manches, ¿cómo piden tanto? Sí, pues, tanto por mí, mejor dámelos tú a mí, ¿no? Y me retiro de 15 años. Exacto, me dedico a estudiar. Total de que nunca pude salir de UDG. De Leones Negros. Muchas invitaciones a otros equipos. Y ¿qué pasa? Que llegan unos nuevos dueños a la universidad. Rentan el equipo y empiezan a pagar. En ese caso eran los Lomelí, se dedicaban a la siembra de jitomates. Jitomates. Entonces llegan ellos y nos empieza a ir muy bien y hay ascensos de segunda a primera A, de tercera a segunda y ya sabes, ¿no? La mala suerte, porque hay que llamarle mala suerte, ¿no? ¿De que salieron campeones o qué? No, porque sales campeón y desaparece el equipo otra vez. ¿Es correcto? ¿Sales campeón con tercera y con segunda? Y desaparece el equipo. Entonces toda esa camada de buenos jugadores, ninguno aparece y resulta que los subcampeones, que era Aguascalientes, los ves en primera división. Los ves en primera división. Y entonces todas esas generaciones, pues decíamos, entonces aquí que hay que perder o qué nos está pasando, o es porque estamos en este equipo, porque en ese entonces, en ese equipo no había mucho apoyo de la universidad. Claro. No había un patronato como lo hay hoy. Hoy, si te fijas, Leones Negros está muy bien dirigido administrativamente. No tiene problemas económicos, te pagan puntual, etcétera. Y cuando nosotros estábamos... Era muy independiente, ¿no? Sí, porque no había presupuesto y no había alguien, un patronato como lo hay hoy, que le metiera dinero como es Tigres, como es Pumas, que son universidades públicas y que un patronato los alimenta, ¿no? Bueno, acá no pasó eso y empezó a pasar el tiempo y tú veías que compañeros, en este caso tú eres más chico que yo, pero toda la camada de Atlas, claro, que debutaban y aparecían y tú te ibas quedando y pues ¿para dónde corro? No, pues que ya un entrenador me dice que si me voy a tal equipo, sí, ya iba, ¿no? Pues que tienes tu carta de retiro. Ibas la misma problemática. Ibas a UDG y te pedían cierta cantidad de dinero para irte, oye, pues échame la mano, no puedes, que no sé qué. Que creo que esa parte, lo que es tu personalidad, Fer, siempre lo tomaste toda tu niñez, tu adolescencia y llegaste a ese proyecto de segunda división con el buen sentido del humor, ¿no? Sí. Nunca lo viste dramático, ¿no? No, fíjate que yo siempre he sido así de lógico, hay ciertas... Yo ya les digo, ya maduré. Hay ciertas cosas que sí lo tomas ya en serio y empiezas a poner como cuando ya dije, bueno, ya el fútbol no va a ser para mí, ya le meto bien al estudio. Claro. Y ya iba en el último semestre, entonces dije, a ver qué quiero de mi vida, pues ni modo, yo no quiero estar desligado del fútbol y me meto a ser el preparador físico, ¿no? Pero fíjate que nosotros la historia de futbolísticamente... puede ser un libro y yo creo que hago llorar varios tomos. Y hago llorar a toda la gente de cómo nos pasó, de que cuando ya por fin llegaba un dueño,
por X o mangas, ya no seguía, ya no hubo apoyo. O sea, nos quedamos una generación, no es mentira, ustedes pueden preguntar, pueden investigar, una generación de 30 jugadores que teníamos un excelente nivel. De los conocidos que alcanzaron a jugar en primera división, Luis Michel. Michel, portero. Sí, el portero. Franco, de delantero. Sí, el viejo Franco, Sí. delantero, y Raúl Rico, En Querétaro. que hicieron carrera, y de muchos años, porque les tocó la suerte por ejemplo, de Raúl Rico, la suerte de que, sin tomarlo a mal, no era un jugador proyecto porque estaba más limitado. chico. Sí, pero más bien, como él era más chico que nosotros, él estaba esperando su proceso, Claro. pero ya estaba con nosotros en tercera división. Entonces, él dijo, yo me quiero ir, sí, danos $2, y una persona le dio esos $2 y se fue y hizo la carrera. Entonces, y la pregunta más bien sería, sí, ahí, Fer, si tenían esa gran camada, habían salido campeones en tercera, habían salido campeones en segunda, ¿no crees que es no me gusta llamarle mala suerte, pero ¿no crees que es por incapacidad de no saber lo mágico que tenían en esas estructuras, de cabrón a cabrón? Los que manejaban ahí UDG en ese tiempo, ¿no veían el potencial de ustedes? ¿O sí los veían? Pero ¿por qué no eran más fluidos en cuestión de sus carreras individuales y darles la proyección necesaria o requerida que ustedes ocupaban? Fíjate que hoy lo piensas y te juntas y hablas con la gente, claro, en ese tiempo que eran directivos, y te dicen, lo que pasa que ellos en un jugador querían ganar lo que habían invertido, ¿no? Exactamente, lo poquito que nos habían invertido, porque no era... ¿no les pagaban bien? No, nos debían. Es más, todavía me deben. Con cajas, cuando ¿no? jugaba. De jitomate. No, ellos sí nos pagaban. Ellos sí nos pagaban puntual. Anteriormente, ñaña. nada. Es que te quedaban a deber 5 meses, y cuando éramos jugadores. ¿Sí? Te digo, vuelvo a repetir, con este nuevo patronato, todo puntual, todo muy bien. Nos hubiera tocado esa etapa, y yo creo que ahorita Leones Negros estuviera jugando Champions League con nuestra camada. Entonces, ahí surge una pregunta: ¿por qué, de cabrón a cabrón, por qué UDG, teniendo tantas cosas positivas, estructuras, un bonito uniforme, buenos jugadores, les llamo yo a la vieja escuela, que vienen de esa hambre, de ese deseo de ser alguien de los barrios, donde la universidad te va formando como ser humano, porque la mayoría de ustedes siempre estudiaron en el UDG y luego fueron futbolistas? Sí. ¿Qué es el eslabón que le hace falta a la UDG hoy que estamos ya estudiados, ya trabajados, ya con ese proceso? ¿Por qué UDG no es una potencia en el fútbol ante otras estructuras? Porque para mí UDG puede ser una potencia. En tu opinión, ¿cuál sería el eslabón que hace falta? Sí, mira, la verdad, en los últimos años se ha venido trabajando bien, se ha regresado a las bases de agarrar jugadores de prepas, de secundaria, y meterlos a las prepas, de gente que combine el estudio con el deporte. Nosotros, Leones Negros, ahorita hay un plantel de 25 personas, que de esas 25, 20 son hechas en cantera. Oh, genial. ¿Sí? Entonces, ya viene lo que se sembró en 5 o 6 años, ya vienen los frutos, ¿no? Ojalá y siga ese apoyo en ese aspecto, y vas a ver que va a ser como los años de antaño, donde por ejemplo, cuando jugó la final en el 89, si no me equivoco, sí, Leones Negros contra Puebla, del plantel, es lo que está pasando ahorita, del plantel de 25, 20 eran de cantera. Sí. De los 11 titulares, los 10 eran de cantera. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy está pasando lo mismo. Están trabajando en ello. Sí. Desgraciadamente hay muchos intereses internos en cosas políticas, tanto en la universidad como en el gobierno y como en la federación, donde hay poquito como que... Y afecta en todo. Afecta en este caso al Club Leones Negros para desarrollar y ser una potencia, como tú dices. Tiene instalaciones, tiene material humano, deportivo. El uniforme es muy bonito. Tiene la verdad tiene mucha gente. Sí. Mucha gente que lo sigue. No nomás aquí, yo me acuerdo que cuando viajábamos a cualquier los ubicaban, claro. Ciudad de aquí de México, había gente que con la playera de Leones Negros, etcétera, etcétera. En el extranjero no se diga, hay una comunidad en Chicago que son ex UDG profesionistas,
o estudiantes que se fueron por cosas de la vida a ejercer su carrera en Chicago, y hay una comunidad. A lo que voy es que es muy grande, como lo que dices. Acá se está haciendo un buen trabajo, están haciendo un buen trabajo, y tarde o temprano vas a ver que Leones Negros va a ser una potencia a nivel nacional en el fútbol. Fer Ramos queda, no llega a primera división, pero se consagra en preparación física, un tipo muy estudiado, muy preparado. Le toca la experiencia de jugar una final dentro de sus amados colores, que es, sí, la pierden, si mal no recuerdo, sí, con Cafetaleros, sí, creo, la pierden. Ese equipo jugaba bien, el de ustedes, físicamente fuertes, pero siento que tenía un poquito más de figuras el otro equipo, en mi opinión, no era la gran diferencia. Más Fer ya no sigue en la institución de UDG, más Fer sigue preparándose, siendo hoy DT, siendo un tipo. ¿Por qué Fer o por qué un extranjero tiene el lugar de Fer Ramos, de cabrón a cabrón? ¿Por qué, si tan preparado eres, si ya lograste algo importante, un subcampeonato, fuiste futbolista, por qué de cabrón a cabrón alguien está en tu lugar y no tu persona dentro de una estructura? Es que excelente pregunta, te resumo rápido todo. A mí me tocó perder 2 finales como preparador físico. Una perdimos contra Atlas, donde estaba Guardado, el Goyo Torres, el Balcázar, estaba Nacho González, Canales, etcétera, etcétera. Ellos, y es lo que se convierte en Coyotes okay. Hermosillo. Bueno, perdemos esa final. Con esa camada. Contra esa camada de buenos jugadores, y nosotros igual, con una camada muy inferior por el apoyo, no les pagaban a los chavos, etcétera, etcétera. Bueno, después pierdo esta más reciente contra Cafetaleros. Sí, ellos tenían más individuales, nosotros teníamos buenos jugadores, sí, pero la base era la mitad hechos en casa y la otra mitad que vinieron a darnos muy buen apoyo y a terminar de formar a los chavos, como Néstor Vidrio, como el Recodo Valdés. Claro. El Flaco Juárez, que vinieron y nos ayudaron a formar esos jugadores. Perdemos y seguimos trabajando, porque quitan el ascenso, se hace que en el club se llega a un acuerdo de que hay que formar jugadores, hay que aprovechar que no hay ascenso, que ni descenso, entonces hay que formar, y entonces empezamos a debutar chavos, para que el día de mañana, seamos nosotros o no seamos nosotros, recogieran los frutos, que es lo que está pasando ahorita. Bueno, sobre el respecto de los extranjeros. No, yo no dije extranjeros, yo dije porque alguien, ¿verdad? Y sumamente hay alguien que mayormente los extranjeros ocupan nuestros lugares. ¿Por qué Fer no puede estar de cabrón a cabrón en esas estructuras? Mira, te digo los extranjeros porque los extranjeros, si sacamos los preparadores físicos de primera división, okay, si no me equivoco, el otro estaba sacando, hay 4 preparadores físicos mexicanos de nada 18 ¿sí? y 14 extranjeros. Sí. En liga de expansión es mitad y mitad. Okay. En segunda división y en tercera división hay más mayoría mexicano. Okay. Sí, porque ahí te dan un peso. Y nos la rifamos. Y tú eres de aquí y esto y el otro, y rífatela con ese peso. Y el extranjero que quieren meter ahí. Y porque quieres llegar a ser alguien y te dan ese jale, sí, y te la avientas. Ok. Y el extranjero le dicen, te vas a ir a ese equipo y te voy a dar un peso. No, como un peso, yo soy así. Y cuando le rascas poquito a su historia de esa persona, en su país trabajaba en una 5ª, 6ª división y ganaba medio peso. Claro. O ganaba un peso de su dinero o de su moneda. ¿Sí? Y llegan acá y les acomodan todo. Entonces yo siempre he dicho esto: si el extranjero es muy bueno, pues hay que pensarle poquito, mételo abajo para que trabaje y nos forme a los jugadores, y a nosotros los mexicanos que nos tienen catalogados que no tenemos esa capacidad. Es correcto. Pues, ponnos arriba y nada más recibir los frutos del extranjero que trabaja bien. Por su sabiduría. Exactamente, ¿no? Es tan sencillo aquí. Y ahora ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Y lo mismo, abajo págale un peso con 5 balones, de esos 5 balones 3 ponchados, en canchas de tierra, 3 platos, 3 conos, y que trabaje así, a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque llegan ellos y en primera división o en liga de expansión piden 200 balones, un millón de material, y ahí está. Y tú pides material y te dicen, no hay presupuesto. Perfecto. Entonces, en términos generales, la verdad, de cabrón a cabrón, como se llama esto,
nosotros somos igual o mejor capacidad que un extranjero. Así de fácil. Okay. Y está comprobado. ¿Sí? Está comprobado. Son pocos los extranjeros que han venido aquí a hacer escuela y dejarnos algo y enseñarnos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es o qué pasa? ¿Por qué no te dan a ti De cabrón a cabrón, Fer Ramos, ¿quién te dejó escuela tanto de preparación física? Y hoy que eres director técnico, ¿quién te pudo dejar esa semillita de conocimiento y de sabiduría? Sí, mira, cuando uno estudia, empiezas a aprender de alguien. Ariel González fue de los primeros que sacó manuales de ejercicios y te explicaba qué se trabajaba y eso. Entonces, yo creo que toda la Escuela Mexicana de Preparadores Físicos empezamos con Ariel González, argentino. Yo creo que ya tiene más de 200 años aquí en México el señor, y con él aprendimos, ¿no? Después hubo una... Sí, es inmortal. Sí, el señor de Escuela de Pumas, sigue trabajando ahí en Pumas. Después el que vino a innovar algo que tú lo tuviste, Daniel Ipata, que también aprendimos de él. Pero yo, al que me le pegué mucho y que me enseñó mucho, y no me da pena ni nada, ni yo no soy de que, ay, ¿por qué? Que es mexicano, Martín Lozano, que ahorita está en Necaxa, que fue mi maestro, fue mi preparador físico, y desde que yo jugaba le preguntaba... ¿por qué nos pones estas chingas? Sí. Pues por esto y esto. Te daba los argumentos. Pero yo no entendía ni nada porque pues no estudiaba, ¿sí? Pero me contestaba y me ponía trabajos diferentes de lo que yo venía trabajando. Entonces, cuando yo me hago preparador físico, me le pego a Martín Lozano. Me enseña mucho, me ayuda mucho. Lee este libro, ya lo leíste, le preguntaba, viene en tal página, y me ayudó bastante. Genial. Sí, bastante. Entonces, no me da pena ni de nada decir que yo aprendí mucho de un mexicano, de Martín Lozano, vuelvo a insistir, y empecé a comparar, y yo desde ahí empecé la idea de que no le pedía nada a los extranjeros, claro. En este caso de Ariel y Daniel Ipata, no les pedía absolutamente nada. Entonces yo empezaba a preguntarle a preparadores físicos que tenían más experiencia, como Andrés Ornelas, como Luis Mercado, y me les pegaba, y por qué esto y por qué el otro, y entonces me daban sus argumentos, y yo empecé ahí a aprender y a mejorar y a perfeccionar ciertos conocimientos que llevaba, ¿no? Entonces ahí, entre paréntesis, una pregunta, ¿por qué tú defiendes tanto al mexicano? ¿Cuál es tu argumento? A razón, yo lo tengo, y yo lo defiendo a muerte, yo siempre creo en el mexicano, y si tengo que morir por creer en el mexicano, pues voy a morir, ¿no? Por supuesto. Fer Ramos, ¿por qué considera levantar la ideología del mexicano, la forma de pensar? ¿Qué es lo que lo motiva para defender esa causa? Porque yo platicando con mucho en el área de fútbol, con extranjeros, y platicando con mexicanos, yo no veo ninguna diferencia. Yo veo que estamos igual o mejor capacitados aquí. ¿Cuál es el plus de nosotros? Que nosotros conocemos a nuestra gente, a nuestra cultura. Claro. Desgraciadamente, si yo a ti llego y te digo, respetando su nacionalidad y todo, pero si yo llego con un tonito de voz o con términos como jolines, viste, hostias, vos, vamos a tomar mate, a lo mejor anda, y todos esos términos, a lo mejor dices, este es diferente, porque así somos aquí en México, ¿no? Así somos de cultura, sí. Y desde que nos conquistaron y todo eso. Y seguimos conquistados. Y que vendieron los espejitos, y no te puedo contar esa historia porque yo no estaba ahí, de que les vendieron espejitos y que no sé qué, bueno, es lo mismo. Entonces yo platicando con gente, ojo, no quiere decir que ellos no sepan, sí saben, pero saben lo mismo o nosotros sabemos más que ellos. Yo digo que el plus que tenemos nosotros es que nosotros conocemos la historia y la cultura de un chavo mexicano. Claro. Sabemos que el chavo mexicano prefiere comer frijoles y tortilla que comer otras cosas, por darte un ejemplo. Sí. Sabemos cómo hacerlo andar, cómo sacarle el máximo por la mentalidad que tenemos acá en México, buena o mala. Sí. Y ellos, es como si yo voy a su país y les inculco y les digo, ¿sabes qué? Cómete un chile verde y con eso vas a correr más fuerte. Pues me van a decir, este güey está loco, ¿no? Pues es casi lo mismo que aquí vienen y nos quieren decir, haz esto y con eso vas a pesar 100 kilos de puro masa muscular. Pues no es cierto. Entonces, esa es porque yo defiendo al mexicano, porque sí tenemos mucha capacidad aquí. Lo que no tenemos es oportunidades, las tenemos muy, pero muy contadas. ¿Qué pasa con este entrenador que acaban de sacar de un equipo importante? Que porque es mexicano y cómo lo tundieron, Y hay un entrenador que es extranjero,
que está allá por donde nació Juan Gabriel, mi Exacto. querido Juan Gabriel hermoso, que nació allá y nadie dice absolutamente No nada. hablan mal de él, exacto. No hablan ni bien ni mal, ahorita. Eh. Y los poquitos que hablan dicen que son los jugadores. Sí. Y acá le echaban la culpa completamente a él. Sobres del y mexicano. Y mucho comentarista y analista mexicano cómo los mataba. Y aquí entra la frase de uno de nuestros estandartes en el fútbol, Hugo Sánchez. Claro. Por eso nos dice que somos cangrejos y él tiene toda la razón. Sí. ¿Por qué tenemos que matarnos entre nosotros? O sea, Sí. ¿por qué me tiene que dar coraje si Hugo Sánchez es lo que es? ¿Por qué nos tiene que dar coraje? Y nos tocó estar con él o trabajar o jugar en contra o platicar poquito o mucho, a ti más, de Rafa Márquez. Claro. Son mexicanos y hay que apoyar, y hicieron historia, y todos los que han hecho historia, no nomás en el fútbol, de entrenadores, Aguirre, cómo le fue en Monterrey, cómo Y cómo hoy lo quieren en España. Y cómo hablaron, que Sí. esto, que el otro, o sea, eso es lo que a mí me molesta porque nosotros tenemos mucha capacidad. Yo creo que de cabrón a cabrón, y voy a voltear a la cámara, el mexicano habla mal de un mexicano porque está lastimado su corazón. Y no nomás, y muchas cosas, y No, digo, mentalmente, y a lo al mejor no- yo no logré algo, ¿no? Al no resarcir su corazón, lo que sale de su corazón es la opinión en contra de un Diste en el mexicano. clavo, por ejemplo, de a mí, y yo sé que la gente que me va a matar con todo, pero pues ahorita se las voy a platicar. Cuando yo era futbolista, no, y a mí me quería hasta el Papa en sus equipos, ¿no? Por el futuro que tenía y que yo era guau, y que yo esto, y que no, tú vas a hacer y esto, y te la crees, y por tú te vas dando cuenta cuando en verdad dices, sí juego bien, o juego No muy juega, chingón, o juego más o menos, ¿no? Bueno, entonces, cuando me está pasando eso, que se desaparece el equipo y que venden esto y que llega un dueño y que ascendemos 2 veces y que te quitan y que te irte, ahí entra la frase que dice que Dios le manda las batallas más fuertes al mejor guerrero. Y a ti, Pero a mí me confundió con Rambo. A mí me mandó cada batalla. Y entonces tú me preguntabas y me pregunta mucha gente, ¿por qué lo tomas así? No tengo de otra. manera. Yo tengo una familia a quien mantener. Tengo una hija preciosa, que es todo para mí. Tengo una esposa que me ha apoyado muchísimo, que los quiero bastante, a toda mi familia, a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos. Pero tengo una hija y una esposa. por que- cuál salir por- adelante, Y yo no puedo hundirme ni rendirte. y rendirme y verlos a la cara y no, pues no hay nada, no, o sea, sí, por dentro puedo estar destrozado, pero pues soy Rambo, ¿no? Hay que pelear contra todo, ¿no? De cabrón a cabrón seguimos con Fer Ramos. Dentro de tu introspección, dentro de tu pensamiento, dentro de lo que tú fuiste como futbolista, hoy eres parte de las estructuras del fútbol, ¿qué le dirías como mensaje a todos esos niños, a todos esos muchachos que aspiran un sueño, ya sea sugerencia, consejo, religión, opinión, no sé, lo que tú puedas Sí. embonarnos por todo lo que tú viviste, lo que estás viviendo y lo que vas a vivir, porque sé que vas a ser grande dentro del fútbol? No, muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? La vida como tal es muy difícil y en el ámbito del fútbol es más, hay muchos intereses. Estar muy bien preparado porque a mucha gente, a muchas personas, les llega una sola oportunidad, Claro. ¿sí? Y a los que tienen el teléfono de Dios les llegan 5, 6, 8, 10 y no los aprovechan, ¿sí? Hoy en la actualidad, ¿qué tenemos que hacer? Una, y estoy hablando, pero más cuerdo que nada, tener relaciones, ¿sí? ¿Sexuales tener o qué? No, Ah. bueno, eso cada quien, ¿no? Tener unas relaciones, buenas relaciones, Ok. buenos Contactos. contactos, amigos, hacer amistades, porque hoy desgraciadamente la amistad va por encima del conocimiento. Es correcto. Y tengo amigos, promotores, dueños de equipos, etcétera, etcétera, porque tú el día de mañana no sabes quién se saque la lotería y sea dueño, sea director deportivo, Sí. sea coordinador, sea etcétera. Entonces, ser relaciones, tener muchas relaciones públicas, humanitarias, como tú lo quieras llamar, pero tener muchos conocimientos, porque a lo mejor te llega una sola oportunidad. Que es que hay que estar preparado. Exacto. Entonces, ese es el consejo que les doy. Hay que prepararse, hay que estudiar muy bien y nunca perder la fe, o sea, seguir dándole. Si la vida fuera tan fácil, no, hombre, pues te tumban y a veces estás arriba. Como Rambo que eres, Fer Sí, Ramos. no, pues imagínate, a mí me costó muchos años estar arriba, subir, trepar y de una muy sencillito,
pues me movieron la escalera y caí abajo como el juego de las serpientes y escaleras. Ya estaba para ganar, le aventé los dados, me salió 2 y me tocó la serpiente y otra vez voy a empezar de abajo, ¿sí? Nunca rendirse, ese es tu correcto. mensaje. Y otra, yo estudio director técnico porque el día de mañana a mí me gustaría ser director de fuerzas básicas. Wow, ¿sí? genial. Si se me da la oportunidad de entrenador, no tengo ningún problema. Me siento capaz y siento que tengo los conocimientos para hacerlo, ¿sí? Pero porque me gusta a mí formar, decirle al chavo, yo ya vengo de allá, yo ya vi pasar mucha gente que le dije... Sí, como testimonio. Sí, que le dije, cuídate, sé profesional, inviértele 1 año, 2 años de tu vida, cuídate, ahorita no hagas esto, no hagas el otro. El futbolista se retira de 35 años aproximadamente con todo el dinero del mundo, ahora sí, haz lo que tú quieras. Pero cuando estás la palabra profesional encierra el cuidarte, el ser profesional, el recuperar, el alimentarte bien, muchas cosas. Quieres dejar como eso como legado. Exactamente, y ayudar a los chavos a formarlos, no nomás futbolistas, Sino como como preparadores seres. físicos, como directores técnicos, tienes que prepararte, tienes que estudiar, no tienes que, pues no me dan la oportunidad, no, el día de mañana que te den la oportunidad, que te agarre bien preparado. Ese es el mensaje que yo les puedo dar a las nuevas generaciones. Excelente, un gusto que estés aquí. No, muchas gracias por la invitación. Tu memoria, te estimo mucho, Fer, y sé que un día vamos a trabajar juntos en unas estructuras. Así es. De cabrón a cabrón, un episodio más. Gracias.